sexta, ¿no? La sexta disposición que se da desde el Congreso para el retiro de, en este caso, hasta 4 UITs o equivalente a los 18.400 soles. El Congreso ha aprobado esto y bueno, pues el Ejecutivo puede observarlo o no. Tiene un plazo de 15 días para el tema. Cuéntenos, ¿cuál es su reflexión sobre este tema? Bueno, yo creo que en el Perú tenemos un serio problema con nuestro sistema de pensiones. Por un lado, el sistema de las AFPs ha sido desvirtuado ya hace tiempo. Hace tiempo que ya no da pensiones. La mayor parte de las personas que llegan a los 65 años, la gran mayoría saca su plata y no saca una pensión. Y por otro lado, tenemos cerca de 500.000 de personas que no reciben nada. Pensión 65 todavía está teniendo una cobertura bastante insuficiente y creo que también hay que pensar en los pensionistas de la ONP que están recibiendo pensiones que están congeladas hace muchos años y que requieren un reajuste. Entiendo que ahora se ha aprobado ya dar un bono para los pensionistas de pensión 65 de 200 soles, cosa que es positivo, pero solo creo a pensión 65, y me parece que este tipo de ayuda económica a la población debería ser mucho más amplia. Ah, más amplio, correcto. Sí, seguramente hablaremos luego de los subsidios, porque esto se aprobó, por ejemplo, en el tema del costo de vida, el tema de los combustibles, y se aprobó un tema de bonos, ¿no es cierto?, para la población vulnerable económicamente hablando. En el caso de la AFP concretamente, ¿esto es positivo o negativo? Hay quienes han señalado que incluso podría generarse mayor inflación. ¿Cómo lo ve? Pero déjame insistir un instante en esto, ¿no? Lamentablemente me parece que un tema crítico es que este tipo de apoyo económico pues que se ha aprobado por parte del gobierno es solamente para beneficiarios de Juntos y Pensión 65, que es algo de 1.300.000 personas, y me parece que la cantidad de personas necesitadas en función de la inflación, del golpe del alza de precios en los alimentos y los combustibles es muchísimo mayor. Y a mí me parece que ese es el problema esencial que debemos atender ahora. Y también en esta misma línea, digamos, yo soy afiliado a la AFP y no me cae mal poder sacar un poquito más de dinero, aunque felizmente yo, digamos, como profesor universitario no estoy en una urgencia tan grande. Pero creo que el tema importante que tenemos que reflexionar aquí es cuánta gente está siendo dejada de lado en estas ayudas económicas. La enorme gran mayoría de la población peruana que hoy está golpeada, sufriendo, digamos, afectada porque los precios de los alimentos y de muchos otros precios han subido, no está recibiendo ni las transferencias económicas del gobierno, ni va a recibir, ni podrá retirar esta parte de las AFPs. Además del problema de que tenemos pendiente una reforma del sistema de pensiones que todavía el Congreso no se anima a discutir, ¿no? Sacan leyes como esta que son pequeños parches, pero ¿para cuándo una reforma del sistema de pensiones que ayuda a los pensionistas? Ya, pero recordemos que hubo incluso una iniciativa, no sé qué pasó con el señor Pasión Dávila, luego se retrocedió el propio vocero de esta bancada, ¿no?, de Perú Libre, dijo no, este tema ya no va porque el proyecto que presentaba en primera instancia era retirar hasta el 100% del fondo para las AFPs. ¿En ese sentido hubiera sido mejor, cree usted, o no? Bueno, no, yo creo que retirar el 100% del fondo de las AFP sí genera un problema macroeconómico, porque ese dinero está invertido en parte en el Perú. Yo pienso que la parte que está en el exterior, que está invertida en el exterior, es la que deben traer las AFPs ahora para realizar este pago. Yo creo que eso es importante. Yo creo que yo no encuentro mayor justificación o no me parece razonable de que el dinero de los ahorristas, yo soy afiliado a la AFP, que mi dinero esté en el exterior y no esté ayudando para que haya inversiones en el Perú. Entonces yo creo que hay que tener dinero de afuera. Exacto. Ahora, Pero obviamente el sabemos... 100% del retiro sí exigiría pues la liquidación de una serie de activos que sería negativo para el país. Pero quiero insistirle, el tema de fondo es una reforma integral del sistema de pensiones. El Congreso anterior hubo una comisión, la Comisión Omonte, presidida por una congresista, Carmen Omonte, que discutió el tema durante meses y hizo un proyecto de ley que me parece que era un avance interesante. A ver, ya Yo que pienso estamos que si hablando el de la ONP, Congreso... señor Franque, había que haber aportado, me parece, 20 años, ¿no es cierto? Si no, no se podía sacar. El total abuso que se ha dado con los pensionistas de la ONP. ¿Qué debe cambiar? Bueno, eso ya lo corregimos mientras yo estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ya la ONP hoy está otorgando pensiones a todos aquellos que han aportado desde 10 años o 15 años
ya pueden recibir una pensión, y ya hay, me parece, varios miles que están haciendo el trámite y varios miles que ya están recibiendo esa pensión. Es una pensión lógicamente proporcional, porque todo sistema de pensiones tiene que guardar algún equilibrio entre lo que la gente aporta y lo que la gente puede retirar, algún tipo de relación, Colapsó, ¿no? quebró ese sistema para muchos. ¿Ha colapsado la ONP? ¿Es así? ¿Se mejoró? ¿Qué opina? No, la ONP tiene un fondo que se llama el Fondo Consolidado de Reservas, que tiene una cantidad de varios miles de millones de soles guardados, y más bien lo que me parece a mí es que el gran problema que tiene ahorita es que está manteniendo pensiones sin reajustar durante mucho tiempo, y yo creo que con el alza de precios que tenemos ya es necesario un reajuste de las pensiones. ¿En cuánto Las estamos y a cuánto debería subir? Helados tanto tiempo. Bueno, las pensiones de la ONP, como usted sabe, dependen de la cantidad de años que haya contribuido la persona. Es distinto a alguien que ha contribuido 20, 25, 30 años, y dependen de cuál ha sido el sueldo de sus últimos 5 años. Pero digamos, alguien que tramitó su pensión hace unos 15 años, bueno, está recibiendo la misma cantidad hoy que hace 15 años. Y en muchísimos países, diría que en la gran mayoría de países del mundo, las pensiones tienen algún tipo de reajuste por el alza del costo de vida, lo cual es más o menos lógico, porque lógicamente la pensión tiene como objeto darle un cierto sostén económico a las personas que ya no tienen la capacidad de trabajar, ya por la edad ya requieren pues tener un apoyo económico. Y más aún después de una pandemia, ¿no? Más aún en el Perú todavía. Más aún, pero yo diría más aún ahora que, claro, es verdad que durante muchos años tuvimos una inflación baja, entonces este tema no parecía tan importante, pero ya han pasado muchos años y este año sí tenemos una inflación fuerte. Perfecto. Los alimentos han subido más de 10%, entonces es obvio que la misma pensión ya no alcanza. Hace falta un reajuste de las pensiones. Ya, bueno, entonces hay un llamado al Congreso, al Ejecutivo, qué debería pasar, y también preguntarle, no insistir. Yo he hecho eco a su pedido de hablar primero de la ONP, me parece razonable, y también hablar del tema de la AFP, porque para muchos también se estaría desnaturalizando, por un lado, el objetivo central de tener una pensión para la vejez. Bueno, es correcto en el sentido que las AFPs van acumulando un fondo que debería ser sustento para una pensión. Ya hace más de 10 años, me parece, no estoy seguro cuánto tiempo, hace muchos años en realidad, no, más de 10 años, no, del 2015, si no me equivoco, es que se ha abierto la posibilidad de que cuando cumplimos 65 años, los afiliados podamos retirar nuestro fondo y no tener una pensión. Entonces ya las AFPs han dejado hace tiempo de ser un sistema de pensiones. Ahora son un sistema de ahorro forzoso. Ahora, igualmente, yo creo que es bien importante que cuando uno cumple pues 65 años, un poco más, pueda retirar su fondo si es que lo desea, pero lo pueda pues invertir juiciosamente para poder obtener una rentabilidad, una platita que te permita subsistir en tus últimos años de vida, ¿no? Bueno, pero es que esa autorregulación, señor Franque... Una inversión financiera, un depósito a plazo fijo. Hay varias opciones, ¿no? Claro, ahora esa autorregulación personal ya es capacidad, digamos, de cada uno de los ahorristas o de los usuarios, o en este caso de los afiliados, para hablar en términos correctos. Le preguntaba por el tema de la AFP en el sentido que esta especie de carruseleo que se hace, ¿no es cierto? Porque el dinero en realidad ellos mismos le dan vuelta, y de eso es lo que vive la AFP. Muchas veces, lamentablemente, en el fondo en el que uno se ubica, hacia el 1, el 2, el 3, se va perdiendo rentabilidad. Entonces, finalmente, ¿el negocio para quién es? Bueno, yo diría que la crítica mayor a las AFPs no es tanto la rentabilidad, porque lo cierto es que a lo largo de los años sí han logrado una cierta rentabilidad. Las AFPs tienen un sistema así bien particular, que es un ahorro nuestro, de los ahorristas, digamos, de los afiliados que nos hacen ahorrar a la fuerza, pero que nos cobran de entrada, ¿no? Yo siempre hago esta analogía. Cuando uno va a un banco, el banco no te dice, vas a poner, no sé, 100 soles en tu cuenta, déjame que te cobrar 5 soles para soltarte tus 100 soles. Nunca hemos visto eso, ¿no? Uno pone los 100 soles en el banco y el banco mueve la plata, pero no te va a cobrar por poner la plata, ¿no? Pero la AFP sí funciona
en buena parte con este sistema y también con la lógica de que, digamos, si es que obtienen rentabilidad por el dinero, uno podría decir, bueno, si multiplicas mi dinero está bien que cobre, pero cuando mi dinero pierde plata, también me cobran. Claro, Y eso parece ser algo particularmente inadecuado y un mal incentivo en términos económicos, ¿no? Es como que, oye, si no me estás sacando una rentabilidad, bueno, no me cobres, ¿no? Ajá, porque además se dan vuelta, ¿no?, al dinero, no es que lo tienen ahí cuidándonos, sino que, por ejemplo, se invierte en acciones, ¿no es cierto? Quiero preguntarle por el camino que tiene ahora el Ejecutivo, dado que ha sido una votación bastante clara, ¿no?, una votación numerosa en el sentido de que se ha aprobado este retiro de hasta 4 UITs, ¿no es cierto? El Ejecutivo tiene 15 días para observarla o para promulgarla, entiendo yo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe pasar en el Perú? Bueno, eso evidentemente depende del Poder Ejecutivo, o sea, del presidente de la República. El presidente es el que, aconsejado por el ministro de Economía. No, pero usted es un ex ministro de Tomará una Economía, decisión. señor Franque, cuéntenos. Es también bastante claro de que es también bastante claro que lo más probable, lo que pareciera más probable es que aún en el caso que el presidente observara la ley, parece probable que el Congreso insista. Como usted dice, la votación ha sido tan amplia que parece, digamos, improbable de que el Congreso no vaya a insistir, ¿no? Tiene legalmente la facultad, incluso con una mayoría simple, para hacer una insistencia, pero me parece que ha sido aprobado en el Congreso por más de 100 votos. 107 Entonces me parece que la posibilidad de que, claro, la posibilidad de que el Congreso insista, en caso la ley sea observada, la posibilidad de que el Congreso insista es bastante amplia. Bastante amplia. Entonces yo, el Ejecutivo no lo va a observar, es un tema claro, ¿no? Al contrario. No podría decirle la verdad, honestamente. Yo creo que eso es una cuestión, pues, tendría que ponerme en la cabeza del presidente y el ministro de Economía. Perfecto. Es algo que no. ¿Va a generarse inflación? ¿Qué va a generar ese tema? Ahora, si yo no me equivoco, estoy casi seguro que esto se ha discutido en la Comisión de Economía del Congreso, y cuando se discutió en la Comisión de Economía del Congreso ha habido una opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, del actual ministro, digamos, ¿no es cierto?, en contra. Entonces, me parece que ya hay un cierto, no sé si llamarlo adelanto de opinión, pero una opinión formulada en términos críticos. Ahora, finalmente la ley aprobada establece un retiro escalonado, paulatino, digamos, ¿no? No es que la gente, claro, escalonado, ¿no? No podemos retirar, digamos, nuestro hasta tope de 18.000 soles de una sola vez, sino que lo podemos ir sacando por partes, y eso sin duda es un hecho que, digamos, dentro del mecanismo establecido, permite o favorece un poco a que las AFP puedan manejar de mejor manera el retiro de fondos del exterior. Yo insistiría en que deberían traer los fondos del exterior, no del Perú, que traigan la plata de afuera, y que ese dinero pueda ser destinado a los fines de lo que establece esta ley, ¿no? Claro, y si hay una programación paulatina, bueno, eso favorecerá este aspecto, ¿no? Sí, es precisamente así. El primer desembolso hasta una UIT, o sea, los 4.600, en un plazo de 30 días máximo, después de presentar la solicitud ante la AFP. El segundo, 4.600, es decir, otra UIT. Y el tercer desembolso es ya por 9.200, vale decir 2 UIT en un plazo máximo de 30 días calendario también. Así sería la programación, digamos, de esta manera escalonada, ¿no?, paulatina, de ir retirando los fondos de la AFP. Ahora es el tope, señorita, ¿no? Porque claro, como ya ha habido varios retiros anteriores, sobre todo la gente que ha tenido un trabajo formal durante un periodo corto de tiempo, que no ha acumulado muchos fondos en la AFP, ya hay varios cientos de miles que han agotado sus fondos en las AFP, lo cual sin duda es preocupante desde el punto de vista de su jubilación. Para las AFP, señor personas Franque, que mantenemos, digamos, un ahorro. Sí, para las AFP, el 100% que proponía primero Pasión Dávila de Perú Libre, que dejó de lado este tema, el señor Valdemar Cerrón como vocero dio a conocer la posición, y que finalmente Susel Paredes dijo, no, yo lo hago mío, ¿no es cierto?, y presento la iniciativa legislativa. ¿Esto hubiera sido catastrófico? ¿Hubiera sido, para las AFP por lo menos, qué hubiera pasado en ese escenario? Sobre todo después de la pandemia. No había entendido, yo entendí que lo de Susel Paredes, lo que ella había hecho suyo, era el proyecto de reforma constitucional para el adelanto de elecciones. No entendí de que ella había
hecho suyo este tema del retiro del 100% Ya, de las correcto. AFPs. Igual le planteo la pregunta Lo que del pasa es que ahí 100%. creo ¿Habría que hay sido un muy tema que... complicado? ¿Imposible, inviable, catastrófico el tema? Si fuera el 100% para todos los afiliados de golpe, sí. Ahora, aún entiendo que incluso el proyecto los proyectos de que había eran como para determinadas condiciones en determinados momentos, no era que todo el mundo retirara todo inmediatamente. Un proyecto de ley que planteara que todo el mundo retirara todo inmediatamente sí es inviable. ¿Por qué? Porque ese dinero está invertido. Una parte está en el exterior, y la parte que está en el exterior pues son fondos mundiales tan grandes que la parte de la inversión peruana es tan pequeña que no hay ningún problema en retirar ese dinero y traerlo. Pero la parte que está invertida en el Perú sí no es tan posible, porque ese está pues efectivamente invertida en empresas, en bonos del Estado que si se rematan, se van a rematar a muy mal precio. Entonces realmente sí un 100% sería algo inconveniente. Si es muy que bien. sobre todo exigiendo lo que se haga en un plazo corto, ¿no? Eso Tiene sí mucha no razón. sería Le agradecemos mucho, señor Franklin, nuevamente por estar con nosotros en Noticias